y que forma... Y que acá, Lenka, me aparece un cartel, no sé si pongo Go Eats o Living Meeting. Go. Listo, porque si no voy a dejarla... Sí. Bueno, que está dentro de las enfermedades, ¿no es cierto?, de errores congénitos del metabolismo. Después vamos a ver algunas generalidades. Voy a minimizar eso ahí, listo. En realidad, esta charla surge a partir de Fundación ENUE, que nos invita, generalmente busca un profesional en cada provincia para un poco difundir qué son las enfermedades del metabolismo, cuáles son las enfermedades raras o poco aparentes, y en este caso me tocó a mí dar la parte de mucopolisacaridosis. Es una fundación sin fines de lucro. Un poco para recordar lo de la mucopolisacaridosis, sabemos que son 11 enfermedades en total, y son enfermedades genéticas del metabolismo, porque va a haber una mutación genética. Después vamos a ver qué tipo de mutación es, ¿sí? Y esto va a hacer que se acumule una sustancia, que es el glicosaminoglicano o el mucopolisacárido, en distintas partes del organismo. Por eso se llaman enfermedades lisosomales, ¿sí? Generalmente lo que va a estar afectado a través de esta mutación va a ser una enzima. La mayoría de los que se conectan son médicos, o sea que ya saben cómo es el tema del metabolismo y qué acción tienen las enzimas. Van a ser de acuerdo a qué enfermedad es, si es una, por ejemplo, una mucopolisacaridosis 1, o 3 o 4, va a ser una enzima en particular. Y esta enzima, al estar alterada, no va a poder eliminar esta sustancia que todos la eliminamos por orina. Si nosotros nos hacemos un laboratorio, podemos llegar a tener MPS en orina, pero dentro de valores normales, el que no tenga la patología. Esto es un concepto que me parece muy importante, que dentro de los glicosaminoglicanos tenemos lo que es el dermatansulfato, el heparansulfato y el queratansulfato. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos, como tiene afectación en distintas partes del organismo, ya sea en las articulaciones, en el corazón, en el hígado, en el vaso, también en el sistema nervioso central, en este caso, que a mí me compete un poco más la parte neurológica, siempre me fijo que las enfermedades de las MPS que tengan mayor acúmulo de heparansulfato van a ir a afectar más el sistema nervioso central. Entonces, dentro de las MPS ya van a ver que, por ejemplo, la tipo 3, que es la Sanfilippo, tiene mayor acúmulo de paran y mayor afectación en el sistema nervioso central. Esto como para que tengan una reseña histórica. Esto después va a quedar esta charla. Quiero aclarar que es una charla que es realizada por la doctora Espécola, que ella nos brindó a todos los que nos hemos ido especializando en esto, nos ha brindado la charla para que podamos transmitirla a todos ustedes, ¿sí? Entonces, en distintos años han ido apareciendo, de acuerdo al que la ha ido descubriendo, se le ha ido poniendo distintos nombres, por ejemplo, la de Harle, la de Hunter, la de Morquio, ¿sí? Si vemos acá, por ejemplo, vamos a poder estudiarlo desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del material de orina, desde la parte de sangre, ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a estudiar. Es importante saber que no hay una relación estrecha entre lo que es el acúmulo de la sustancia con los signos de la enfermedad que van a presentarse. Vamos a ver que dentro de las mucopolisacaridosis la mayoría tiene presentaciones leves, moderadas o severas, ¿sí? Y nosotros, a ver, si el chico tiene una presentación severa, que tiene muchas características dismórficas, que uno lo ve en el consultorio, inmediatamente se da cuenta que a este chico algo le está pasando. Pero tenemos que tratar de pesquisar también los chicos que tienen manifestaciones leves o síntomas leves, y que por ahí nosotros, por ejemplo, llega al consultorio un chico con un trastorno del lenguaje, o con autismo, o con hiperactividad, y lo que menos pensamos es que tiene una enfermedad rara o un error congénito del metabolismo, y menos un MPS. Pero quiero decirles que sí, que existen chicos que tienen estos síntomas, que no tienen muchas dismorfias a nivel fenotípica, y pueden tener esta enfermedad. Entonces, esto como para que vean, nadie se va a aprender de memoria estas enzimas. Cuando nosotros tenemos la sospecha las estudiamos, y ahí si llegado al caso detectamos que es una de estas enfermedades, ahí sabemos bien cuál es la enzima, y sabemos que hay tratamientos, hay tratamientos de reemplazo enzimático en alguna de las mucopolisacaridosis, que no es que sea una cura para la enfermedad, sino que es mantener al paciente en una mejor calidad de vida, ¿sí? Y reemplazarle esa enzima defectuosa.
Vamos a ver un poco el tema de la incidencia. Vemos que en los errores congénitos del metabolismo, por ejemplo, hay un 25% de enfermedades con MPS, lipidosis, perdón, hay varios también, un 55%, Niemann-Pick, Gaucher, o sea, hay un montón de enfermedades de errores congénitos del metabolismo que en realidad uno no las piensa, y en realidad lo que no se piensa no se diagnostica. Entonces está bueno hacer una actualización, ir actualizando estas enfermedades. Si nosotros vemos acá en esta torta, vemos nada más que, por ejemplo, MPS, vemos que dentro de la 1, la 2 y la 3 son las más frecuentes, ¿sí? Son las que tienen la mayoría, con la 4 también, ¿sí? Ya la 6 es más rara, la 7 es más rara, la 9 es muy rara, ¿sí? Vamos a lo que es el diagnóstico. Cuando nosotros tenemos una sospecha clínica, ahí recién vamos a lo que es el test bioquímico. Hay distintas maneras de estudiarlo. Podemos estudiarlo a través de la actividad enzimática, a través de detección de mutaciones, que esto ya es más complejo y es en algunos casos específicos, también por orina, ¿sí? Entonces, cuando es por orina, vamos a tratar de pedir MPS o mucopolisacáridos en orina cuantitativos. Cuando pedimos cualitativo nada más, nos va a decir que están presentes, pero no la cantidad. Y después tenemos a través de la gota de sangre de papel de filtro, tenemos una pesquisa que podemos realizar, y ya después sangre en plasma, ¿sí? O sea, esos son los distintos métodos para estudiar. Fíjense en estas fotitos, como para que se quede grabado, los distintos fenotipos. Acá hay un paciente, por ejemplo, esta nena, si ustedes le ven, acá tiene un genuvalgo, y se ve bastante hiperlaxa. Entonces, lo más probable, un cuello corto, una talla baja, que sea un paciente que tiene un morquio. Fíjense en este bebé. Este bebé tiene algunos meses, uno no sospecha que tiene un MPS. Esta nena, por ejemplo, puede tener un poco de fascia tosca, no es muy marcada. Fíjense que tiene las cejas muy gruesas y un poco de sinofris, que en esta foto no se ve bien, pero sí tiene un poco de sinofris. En comparación, este chico, por ejemplo, que sí tiene una fascia muy tosca, tiene el cuello corto, fíjense en la parte de las manos, con un poco de rigidez, ¿no es cierto?, en la articulación. Y fíjense este concepto, que es lo que yo quiero que se lleven hoy, que no todo paciente con MPS lo vamos a diagnosticar inmediatamente, porque no todos van a venir con una fase muy tosca y con las características típicas de talla baja, cuello corto, no. Van a haber otros pacientes que no tienen un fenotipo muy marcado. Fíjense esta chica con un fenotipo atenuado. La verdad que yo la veo y no pienso que tiene un MPS, entonces tengo que ir a buscar otras cosas, ¿sí? Vean acá, esta es la tipo 2. Esta un poco se diferencia de las otras MPS porque es la Hunter, enfermedad de Hunter, que afecta a los varones. Los varones van a manifestar la enfermedad, es ligada al X, ¿sí? La mujer es la portadora, la que va a transmitir la enfermedad, y generalmente la mayoría tienen un fenotipo más moderado a severo, ¿sí? Acá 1 y 2. Acá, como por ejemplo, diferencias entre la 1 y 2, una tiene opacidad corneal, la otra no, o sea que ya vamos implicando al oftalmólogo acá. Fenotipo tosco, la macrocránea, son chicos generalmente un poco cabezones, que uno les mide el perímetro cefálico y está en percentilos o por encima de los más 2 de bioestándar, o en percentilos 97, más 1,5 de bioestándar. El epicanto, el pseudoexoftalmo, ¿sí? La macroglosia, el cuello corto. Esas son características fenotípicas. Después, siempre acuérdense, cuando vamos a revisar un paciente, ver la columna, que no hay una ojiva, ¿sí? Abdomen prominente, no olvidarnos de las hernias. Los pacientes con MPS, alguna de las características son las hernias umbilicales o las hernias inguinales, ¿sí? Y otra característica importante que me parece que está bueno tener en cuenta para el que hace APS es la parte de las máculas tipos mongólicas o azuladas. Cuando uno ve a un paciente con una mácula mongólica sacroilíaca, dice, bueno, esto es normal, con el tiempo se va. Pero ahora, si el paciente viene y tienes múltiples máculas, o paciente que viene con una mácula, pero después le aparecen otras nuevas azuladas, tenemos que tener en cuenta porque es como, digamos, una lucecita amarilla como para estudiar, ¿sí? Otra cosa importante, el tema de las articulaciones. Los chicos pueden venir con tipo mano en garra o pueden venir con artralgias. Hay artralgias idiopáticas en pacientes adolescentes o en pacientes de una edad escolar que tienen fenotipos atenuados de MPS,
y que pueden desarrollar estas artralgias y hay que estudiarlo, ¿sí? Sin obviamente causa inmunológica que sea confirmada. Vemos acá que también algunos de estos pacientes van a tener trastornos de la audición, trastornos sensoriales, de la visión, desde glaucoma, o sea que hay que medirles la presión intraocular, y fíjense el tema de la hipoacusia. Un paciente siempre que llegue al consultorio con un trastorno del lenguaje, que tenga antecedentes de un retraso del lenguaje, que hay una diferencia ahí entre el retraso, que se demore en hablar, a que cuando tenga un retraso más un trastorno del lenguaje, se demoró en hablar, pero además asocia a un trastorno en lo que es la parte ya sea semántica del lenguaje, en la sintaxis, ¿sí? Entonces, ahí siempre estudiar la audición, ¿sí? No nos olvidemos de estudiar la audición. Hay distintas maneras de estudiar la audición. Uno es, por ejemplo, con los potenciales evocados, audiometría, bueno, esto lo maneja ORL, siempre una valoración previa por ORL, y siempre preguntarle a los pacientes si son respiradores nocturnos, si roncan en la noche, si hacen hipertrofia amigdalina a repetición, porque también pueden tener estas características, ¿sí? O bronquitis a repetición. Esto, por ejemplo, son algunas lesiones que se pueden ver en MPS que tenga afectación del sistema nervioso central o en la columna, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar a ser hidrocefalia, paquimeningitis, compresiones medulares. Por ejemplo, en la tipo 4, que no tiene afectación del sistema nervioso central, no tiene retraso en realidad mental o discapacidad intelectual, sí hay que tener en cuenta en la enfermedad de Morquio, en la tipo 4, la luxación atroaxoidea, por ejemplo. Entonces es importante el control, ¿no? de la médula y de la columna. Si vemos acá, como dijimos, no olvidarnos de la parte cardiológica. Es una de las causas de muerte, es la insuficiencia cardíaca. Pueden tener engrosamiento, pueden tener estenosis, o sea que es importante el seguimiento cardiológico. Cuando sospechemos en un paciente posible MPS, tenemos que hacer la derivación a cardiología. Después, en la parte respiratoria, como dije recién, rinitis crónica, estados hipersecretor, chicos con hipertrofias amigdalinas a repetición, otitis a repetición. ¿Cuántos vemos en el consultorio? Entonces, que además se asocia a un trastorno del lenguaje, que además se asocia a un chico muy hiperactivo, o que tenga algo de fase toca, un poquito de sinofris, y ya son varios signos, tenemos que estudiarlo. O hernias, ¿sí? No necesariamente tienen que estar todos los signos. Otras características importantes es la disostosis. Por ahí nosotros pedimos radiografía y dicen, ¿para qué le piden tanta radiografía? Por ejemplo, radiografía de tórax, de columna de perfil, de cráneo de perfil y de mano. Porque lo que queremos ver en algunas características que aparezca el paciente y necesitamos saber es descartar la disostosis, ¿sí? Que es otra de las características de algunas MPS de presentación moderada severa. Así que a tener en cuenta eso, costillas muy planas, aplanadas, gruesas, después la silla turca, que puede ser como en forma de J, ¿sí? Pueden tener luxación de cadera, fíjense en los huesitos de esta mano, o radiolucidez, y acá, por ejemplo, en la parte de columna de perfil, se ve como si fuera cabeza de pescado, ¿no? La parte de la columna. Seguimos. En las formas atenuadas, entonces acuérdense que pueden ser de inicio tardío, puede ser que sean presentación escolar, o en algunos casos ya en edad de la adolescencia, con un fenotipo casi normal, pueden tener inteligencia normal, no necesariamente tienen que tener discapacidad intelectual, limitación en las articulaciones son menores, ¿sí? Pérdida auditiva la van naciendo con la edad, así que compresión de los nervios periféricos que causa artralgias. Además, esto todo en forma atenuada, acuérdense. Vemos, fíjense, un paciente con Hunter, la luxación ya ¿no es cierto?, la fijación de las articulaciones. Acá es importante esto que yo les decía recién, los signos precoces en un lactante. Cuando ven los lactantes, acuérdense de las manchas mongólicas múltiples, vean la hernia, si tienen umbilical, si tienen inguinal, el tema de la otitis a repetición, la rinitis crónica, y el tema siempre no olvidarse de estudiar la parte sensorial, tanto auditiva como visual, ¿sí? Esto un poco es para ver lo que dijimos de la parte genética, ligada al X o recesiva. Todas, excepto Hunter, o sea, excepto la 2, todas las otras tipos de mucopolisacaridosis
tienen una herencia recesiva, o sea que va a haber un gen mutado del padre, un gen mutado de la madre, que al juntarse hay una probabilidad a tener un hijo tanto varón como mujer con la enfermedad, o portador, ¿sí? En cambio en Hunter, que es ligada al X, la madre es la portadora y el hijo varón es el que puede tener afectación o manifestación de la enfermedad. Fíjense en esta nena, la evolución fenotípica, ¿no? Entonces, si yo en un primer momento no tuve la sospecha, no lo pedí, pero yo al paciente lo voy viendo, por eso es importante el seguimiento y que los pacientes no se pierdan, lo voy viendo en el tiempo y ahí sí me doy cuenta que ya aparecía un poco de fascia tosca, la sinofre. En el caso que el paciente se pierde, y bueno, tratar de siempre escribir algunas características que uno va viendo para que el paciente pueda, en el caso de que lo vea otro pediatra, ver cómo eran las características previas. Esto es difícil, por ahí no depende de nosotros, pero tenerlo en cuenta. Fíjense las edades, por ejemplo, que uno tiene una sospecha, le dan el diagnóstico y le dan el tratamiento. Los pacientes yo empiezo a tener la sospecha de aquí que uno pide la evaluación, que tiene el resultado y que va a empezar el tratamiento, pasan unos años, ¿sí? La idea es acortar estos plazos, ¿sí? Por eso son estas charlas y en otras enfermedades también. Fíjense en este chico, el fenotipo, bastante atenuado, ¿sí? Miren acá cómo va cambiando, pero de forma atenuada. Este chico con enfermedad de Sanfilippo, si ustedes ven la fase, no es muy característica, pero sí es verdad que el Sanfilippo, como les comentaba recién, al tener acúmulo de paransulfato que tiene predilección por el sistema nervioso central, terminan desarrollando una discapacidad intelectual, una cuadriparesia espástica, así, con un deterioro importante. De la mayoría tienen reemplazo enzimático, esta aún todavía no, se está estudiando, se están haciendo trabajos de investigación, en algunos casos también se hacen en otro tipo de MPS trasplante de médula ósea cuando son menores de 2 años. Y se está viendo también lo que es la terapia génica. Bueno, esto como yo les decía de la enfermedad de Sanfilippo, fíjense cómo va cambiando la fase y todo lo que va apareciendo en el tiempo, que termina con retraso mental profundo, espasticidad, parálisis, trastornos dilutorios, respiratorios. Bueno, un poco, no quiero entrar en cada una de las MPS, sino que deben un concepto global y un concepto general, ¿sí? Sí, por ejemplo, acá, esta es la forma osteoarticular en la tipo 6, que pueden tener formas osteoarticulares y nada más, por ejemplo. Después, también ver la implantación dental, es importante, ¿no? Cuando vean esta mala implantación dental, también tener en cuenta, ¿sí? Acá, por ejemplo, un paciente con talla baja, hernia umbilical, abdomen globuloso, ¿sí? Trastornos respiratorios. Esto es un poco más de lo mismo del tema de las radiografías para que puedan verlas. Siempre no se olviden de las luxaciones de cadera y muy importante la parte de la compresión medular. Morquio es una enfermedad tipo 4 que no tiene compromiso, digamos, de la parte cognitiva, ¿sí? Son chicos con una cognición normal y al contrario de los otros pacientes tienen hiperlaxitud ligamentaria. Esa es la diferencia, ¿sabes? Bueno, seguimos un poco acá. Con la 9 es un poco más, perdón, la 4, que dijimos acá, el cuello corto, generalmente caen al consultorio por talla baja, hipoacusia, apneas del sueño, eso es otra cosa importante que no les dije anteriormente, las apneas del sueño. Son roncadores, ¿sí? Por ahí, si ustedes piensan que está teniendo una apnea del sueño y no tienen acceso a una polisomnografía, pídanle en un gas arterial para ver si hay hipercamia, así como para ver si hay signos de retención de CO2, ¿sí? Bueno, esto un poco más de lo mismo, pero no quiero demorarlos, así podemos hablar de generalidades de errores congénitos también. La enfermedad tipo 7, acá sé que estaba conectada Agustina, no sé si aún está conectada porque estaba de guardia, pobre, pero la tipo 7, que es la enfermedad de Silly, puede tener presentación neonatal. Estas enfermedades generalmente tienen presentaciones, las otras, más en el lactante o en la edad escolar o adulta. En el paciente, por ejemplo, como presentación neonatal, es la tipo 7, que puede haber un hidrofetalis, ¿sí? Un hidrofetalis de causa no inmunológica, y eso ser la presentación neonatal. Entonces, cuando hay hidrofetalis no inmunológico, tener en cuenta
alguna de las enfermedades del metabolismo, ¿sí? Después puede seguir presentando las otras características que he ido explicando de las otras tipos de MPS. Fíjense acá, este bebé hizo un hidrotórax, después presentó abdomen globuloso, hernia umbilical, y un poco para ver cómo lo vamos a ir diagnosticando, puede ser a través de la orina, ¿sí? A través de gotas de sangre y papel de filtro. Esto es lo que yo quiero que se lleven el concepto acá. Hay formularios, yo después le voy a pasar a Lenka, para que después a través del ministerio puedan difundir estos formularios, por ejemplo, donde uno pone algunas características clínicas, le pide la gota de sangre de papel de filtro, en cualquier lado que tengan el papel de filtro de la pesquisa neonatal, lo pueden hacer, ponen la sospecha, y ahí se comunican con Fundación ENUE, me pasan los datos a mí, porque yo después tengo que hacer una lista de los pacientes acá en San Juan que se van sospechando, ¿sí? Y se contactan con Fundación ENUE, me piden el contacto, yo les paso el contacto de Florencia, generalmente es la que está a cargo, y coordinan cómo se viene a buscar la muestra. Generalmente ellos o casa o algún otro transporte y busca las muestras gratuitas. Se hace un panel para alguna de las MPS de manera gratuita. Ya después, si una sospecha clínica fuerte y dio negativa y hay que estudiar, por ejemplo, para una tipo 3 u otro, bueno, ahí se pondrá ya en contacto a ver cómo seguimos los estudios. Bueno, genética molecular generalmente no es de rutina. Tener en cuenta entonces todas estas especialidades que hablamos, tener en cuenta que es importante el kinesiólogo, terapia ocupacional, la parte respiratoria, o sea, es importante porque es multidisciplinario el manejo, ¿sí? La conducta, ¿sí? Psicólogo. Y bueno, estrategias de tratamiento hoy por hoy, trasplante de médula en menores de 2 años, reemplazo enzimático hay para la 1, la 2, la 6, la 4A y la 7. Hoy por hoy la 3, como les dije, se está estudiando. Y generalmente estos tratamientos de reemplazo enzimático no actuarían el daño que ya está a nivel del sistema nervioso central. Si ya tiene una discapacidad intelectual, no es que vaya a revertir eso, ¿sí? Sino que lo que evita es progresar en otros aspectos y, por ejemplo, también a nivel cardiovascular, cardíaco, con la función miocárdica, ¿sí? En las apneas del sueño, ¿estamos? Pero por eso, mientras antes, mejor para detener la patología. Bueno. Ahí está el contacto, esto va a quedar grabado, entonces ahí van a tener el contacto de Fundación ENUE y agradecerle también a la doctora Espécola que ya nos hizo digamos, la formación. Esto fue en el 2020, en el 2021 también se hizo virtual y seguimos con las campañas, ¿sí? No sé si ahora quieren hacer alguna pregunta antes de pasar a la charla de generalidades de errores congénitos del metabolismo. Mira, Natacha, ¿Sí? la verdad que impecable la charla, me encantó. Gracias. No es la primera vez que la escucho, no es la primera vez que la escucho, a la tuya sí es la primera vez. Bueno. Pero la verdad que siempre es interesante porque son temas que por ahí son medios arduos para leerlos. Totalmente. Y bueno, mira, tengo una pregunta que me Dime. parece que por ahí activando con un caso clínico se hace un poco más divertido también. Sí, yo tengo un totalmente. paciente que en realidad vos lo conocés, va a cumplir casi 4 años, tiene trastornos del habla, la audición está conservada y bueno, yo la verdad que muchas veces lo he pensado, si este chico puede llegar a tener una mucopolisacaridosis, tiene un perímetro cefálico dentro de los percentilos aumentado, no diría que tiene rasgos toscos, pero sí una carita media particular. Bueno, se llama Mateo, vos lo conocés, ahora empezó con trastornos del sueñño. ¿Vos me podrías decir si lo habías pensado a este paciente como un posible mucopolisacaridosis? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cuántos pacientes con mucopoli tenés vos acá en San Juan? Mira, en realidad, bueno, con respecto a un paciente en particular, generalmente yo trato de ver, por ejemplo, si es un trastorno del lenguaje muy aislado, uno, bueno, de primer momento uno no lo piensa. Pero cuando ya empezás a ver características o que es hiperactivo o trastorno del sueño, que no sabemos si puede ser, yo siempre les pregunto, ¿es roncador? ¿Respira con la boca abierta? Si ya aparece algo así, y por ejemplo, en algunos se asocia a tal vez autismo y hay que pensarlo. Por ahí si yo no se lo he pedido de entrada,
es porque uno va haciendo como un rastrillaje de estudios, pero sí, no está mal pensarlo. Primero porque además estos estudios se están haciendo gratuitos hoy por hoy. Entonces aprovechar esa herramienta para decir, bueno, como sabemos que hay fenotipos atenuados y que no va a venir el paciente, como les dije, con esa cara súper tosca, con esa sinofris, el cuello corto, la talla baja, tenemos que empezar a pesquisar en estos casos que son muy sutiles. Y en el seguimiento es importante, si el paciente tiene el seguimiento con los mismos profesionales, más aún, porque por ahí en la primera consulta uno no tiene la sospecha, pero ya en la segunda o tercera sí, entonces lo pedimos. Perfecto. Y con respecto a pacientes acá en San Juan, tuve uno que falleció, que con San Filipo, ya falleció a una edad ya de adolescencia, no había en ese momento tratamiento de reemplazo enzimático y fue progresando con el cuadro, como les dije, de una cuadriplejía espástica, perdió el lenguaje, respirador, o sea, conectado al respirador permanente, epilepsia asociada que también pueden tener. Después, tengo un paciente todos familiares que se están en sospecha y se han ido a Buenos Aires a estudiar porque yo les pedí la pesquisa, que es la del papel de filtro, pero no se hace específicamente para esa MP3 que estamos sospechando, así que se ha ido a Buenos Aires a hacer todos los estudios, son todos familiares, y después hay uno de tipo 2, que se sigue también en Buenos Aires, o sea, no tiene una continuidad, digamos, permanente acá, pero he tenido de la experiencia en la tipo 2 y en la tipo 3, ¿sí? Hubo un paciente en pediatría que fue de Morquio tipo 4, pero ya falleció también por un paciente de mucho tiempo, pero que, bueno, el tratamiento de reemplazo enzimático también no es que han aparecido hace un montón, esto es como más actualizado ahora, y de las 7, por ejemplo, en un caso neonatal que tuvimos, hace poco, hace 2 años atrás, 1 año atrás, que se está haciendo tratamiento como más efectivo. Así que me parece que hay que pensar, uno por ahí en la rapidez del consultorio, porque esa es la realidad, a veces dice, bueno, no, esto no lo voy a pensar de entrada, vamos pidiendo lo básico y así. Yo a veces van a ver que les pido radiografía para ver lo de la isostosis, pero sí, cuando vamos juntando características, ya teniendo 2 signos o más, hay que tratar de pedirlo. O sea, que si ese paciente, Lenka, yo no recuerdo en este momento si yo le he alcanzado a pedir la gota de sangre. No, me parece. Si no le hemos alcanzado a pedir y hay alguna sospecha, ya directamente hay que pedirla, no perder tiempo, porque demora en mandar la muestra, el resultado, y eso nos hace perder tiempo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿queréis que pasemos a la otra? Dale, genial. Dale. Vamos con la otra. Bien, ahora voy a minimizar esto. Bueno, en errores congénitos del metabolismo yo quise hacer como una generalidad que les sirva tanto a los médicos que por ahí pueden estar en terapia o que están en el consultorio, ¿sí? Porque, bueno, puse esta diapositiva porque sabemos, esto también va para gente que no solo sea médica, entonces por ahí tener en cuenta qué es lo que es el metabolismo. Y el metabolismo empieza desde que nos tomamos un té, nos comemos una manzana, una banana, o sea que ya desde que empezamos a comer, hay enzimas a nivel, digamos, de la boca que empiezan a hacer un proceso metabólico. Imagínense en todas las células, todos los procesos metabólicos que hay en el organismo. Entonces, cuando hay una afectación en alguna enzima, puede afectar una partecita del metabolismo y eso nos puede afectar en toda la vida, en todos los sistemas. Por eso es muy importante. Entonces, son trastornos genéticos, porque lo que va a haber es una mutación específica, y eso se va a ver, digamos, transmitido en una alteración enzimática, ¿sí? Y va a ir a afectar distintas funciones metabólicas, ¿sí? Les ponía esto, a mí que me gusta mucho la música, afectaciones desde agudas a graves, como las notas, ¿no es cierto? O sea, presentaciones que me puede caer un paciente a la guardia con un shock séptico como gravísimo, como un paciente que por ahí va a tener algunas características de gastroenteritis a repetición, de enfermedades infecciosas que han requerido internaciones, pero no tan graves,
chicos que tienen por ahí una alteración de un crecimiento, o chicos que empiezan a tener problemas en el aprendizaje. Entonces, que vamos acumulando un conjunto de cosas y que no son de presentación aguda y grave, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué pensar en lo intermitente? Hay chicos que, por ejemplo, pueden venir por vómitos cíclicos nada más. O por cuestiones tal vez de alteraciones a nivel neurológicas intermitentes. El paciente hizo como algo sincopal, o más que sincopal hizo como un cuadro de desorientación aguda, que duró un día, unas horas y nada. Se fue de alta, listo. Después al tiempo lo hizo de vuelta, a veces se asoció a una infección, a un catarro, y cayó internado, solo por un catarro. Entonces, cosas que me llaman la atención y que a veces sean intermitentes, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. Estos son videitos que no los voy a poner ahora, son un poco largos, pero bueno, como Campistón, que es como es un neurólogo infantil de España muy conocido y que trabaja muchísimo con la parte de neurología neonatal, y por lo tanto, como en la mayoría también se presentan a veces en la parte neonatal, tiene muchísima experiencia en lo que es las pesquisas. Y bueno, y Hernán Eiroa, que también está ahora en el Garrahan, que también es como un referente para que nos acordemos de ellos, que también podemos hacer a veces interconsultas a otros hospitales, ¿no? Entonces, en afectación, acuérdense que siempre va a haber un sustrato que accede, la enzima juega acá un papel importante, y que va a haber un producto. Puede haber afectación en cualquiera de estas vías, ¿sí? O que se acumule el producto, o que el producto que sale acá sea tóxico, ¿sí? Y hay distintas maneras de presentación. Pueden ser, por ejemplo, cuadros de intoxicación aguda, que a veces ponemos, bueno, vamos a pedirle tóxicos en orina, o puede haberse un órgano fosforado u otra cosa y no sabemos qué es lo que es. Entonces, cuadros clínicos de intoxicación, cuadros de infección, deficiencias nutricionales, ¿sí? Pensar en errores congénitos del metabolismo. No siempre lo van a hacer, pero pensemos. Enfermedades intercurrentes, como yo les pongo acá, fiebres, vómitos, diarrea, ¿sí? Que son como muy intermitentes y que ocasionan a veces internaciones, ¿sí? Entonces, hay muchas, ¿no? ¿Cómo vamos a definirlas? Vamos a dividirlas a las enfermedades del metabolismo, que esto de una clase Marines Lago, que fue para la SAP, si no me equivoco, que fue muy linda, vamos a ser muy concretos acá. Acuérdense, las dividimos en errores del metabolismo intermedio, que son errores de moléculas simples. Acá, hay análisis que uno pide de rutina para esto cuando sospechamos. Por ejemplo, que me van a ver a mí por ahí que pido, y que es muy difícil que me las hagan porque son muy caras. Por ejemplo, aminoácidos en sangre, acilcarnitinas en sangre, ácidos orgánicos urinarios. Y le pido carnitina total y libre. Eso es como algo básico que yo tengo cuando hay que descartar un error congénito del metabolismo. Lo ideal siempre es hacer estos análisis en la etapa aguda, pero a veces no es posible. Y acá vamos viendo algunas alteraciones en los aminoácidos, algunas acidurías orgánicas, ¿sí? Errores de los carbohidratos, de los neurotransmisores, varios. Por ejemplo, metabolismo energético, ¿sí? Trastornos en la parte energética. Acá entran en juego las enfermedades mitocondriales, por ejemplo, ¿sí? Defectos del ciclo de Krebs, defectos de beta-oxidación, que el paciente me puede presentar hipoglucemias, ¿sí? Siempre ver la cetonemia, bueno, juega un rol importante acá, y que generalmente son cuadros que hacen de sepsis sin causa, ¿sí? Como mayor presentación o más frecuente. Moléculas complejas, acá ya estamos dentro de las enfermedades, fíjense, lisosomales, que son estas de acúmulo. Después tenemos peroxisomales, las adrenosleukodistrofias, defectos congénitos de la glicolación. O sea que definimos tres grupos, ¿sí? El de energético, el de metabolismo intermedio y el de moléculas complejas. Dentro de estos grandes rasgos hay un montón de errores congénitos del metabolismo. Algunos pueden afectar el sistema nervioso central, periférico u otros sistemas, ¿sí? Cardiológico, hepático, ¿estamos? Fíjense, bueno, esto es un cuadro, obviamente, cuando estudiamos medicina, la mitocondria, el peroxisoma, o sea, volvemos a la parte muy básica de la parte química, bioquímica. Cuando sospechamos un error congénito del metabolismo, siempre hacer un interrogatorio. ¿Ha tenido hermanos fallecidos por causa dudosa, algún familiar, una muerte súbita, un diagnóstico de sepsis que nunca llegó a rescatarse el germen? Es importante.
Preguntar, consanguinidad entre los padres. Generalmente los errores congénitos de metabolismo son de herencia recesiva, entonces hay que preguntar por la consanguinidad. Rechazo al alimento. Hay pacientes niños que no quieren comer nada de carne, nada de proteína, y si tiene asociado algunas otras cosas, puede ser un trastorno del ciclo de la urea, tal vez leve, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Después tenemos niños sanos que presentan síntomas agudos muy graves y que pueden ser desencadenados por ayunos. Siempre preguntar eso. Cuando hay un ayuno, que tal vez no fue un ayuno tan prolongado y el chico hizo un cuadro muy grave, tengamos en cuenta los errores congénitos del metabolismo, ¿sí? O cambios en la alimentación. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué podemos ver? Signos de hiperventilación, síntomas neurológicos intermitentes, esto que yo les decía, el trastorno del sensorio, que sea intermitente, convulsiones que no correspondan a un síndrome clásico epiléptico, por ejemplo, que no sea una epilepsia ausencia, que no esté algo clásico, una por ejemplo, juvenil, ¿sí? Una mioclónica juvenil, que ya hay un síndrome clásico de esto. Ataxias, trastornos de la marcha, que son intermitentes, que uno, por ejemplo, ve y no tiene otra causa, hacemos resonancia cerebro, médula normal, pero continúa con la ataxia. Bueno, no olvidarnos de, por ejemplo, la vitamina B12, acá juega un rol importante todo lo que son las vitaminas. Retraso madurativo, evolutivo, ¿sí? O sea, un retraso global del desarrollo que no es el retraso típico que se va demorando en las pautas, sino que tiene un retraso pero que evoluciona muy rápido. O sea, hay una regresión en realidad, ¿sí? Apneas, ¿sí? Esa es otra causa. Olor peculiar, ¿sí? Algunos olores en particular, hepatoesplenomegalia, trastornos del tono muscular. Muchas veces el paciente me puede caer con fatiga y debilidad muscular y uno cree que tiene una enfermedad neuromuscular y termina siendo un trastorno de la carnitina, por ejemplo. La realidad es que muchas veces pensar en errores congénitos del metabolismo, terminarlos de estudiar y hacer un tratamiento es muy difícil. A veces nos agotamos los profesionales porque no pedimos estudios que a veces no se pueden hacer y se va perdiendo en el camino. Los pacientes no entienden y no los hacen a los estudios. Entonces hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Y siempre volver, cuando algo no nos cierra, al interrogatorio de vuelta. Macrocefalia, por ejemplo. Doy un caso clínico acá de macrocefalia, por ejemplo. Paciente que me cae una guardia, con trastorno puede ser de movimientos, una epilepsia asociada, le hacemos una resonancia de cerebro, tiene hematomas subdurales, pensamos en un shaking baby, por ejemplo. Entonces le pedimos un fondo de ojo, vemos que no hay hemorragia retiniana, está muy dudoso porque no hay nada que sospechemos de un shaking baby y el paciente tiene una macrocefalia, puede ser leve, pero no olvidarnos de la acidura glutárica. O paciente que cae a la guardia, terminamos haciendo una resonancia, tiene hematomas subdurales, sospechamos en un shaking baby, hay que hacer el diagnóstico diferencial con acidura glutárica, salvo que haya hemorragia retiniana es muy clara y que haya un evento muy claro, ¿sí? Después dismorfias, macroglosia, ¿sí? Son otras características. Hidrofetalia, acuérdense lo que les dije de la MPS tipo 7, ¿sí? No olvidarnos. Insuficiencia hepática, fallo multisistémico, miocardiopatías, cataratas. Por ejemplo, caso neonatal, paciente que nace sin antecedentes perinatológicos de relevancia, nace perfecto, a las horas está en el rooming o tal vez se puede haber ido a la casa y vuelve por rechazo al alimento, somnolencia, alteración del sensorio. Lo primero que tengo que descartar es un trastorno de metabolismo intermedio. Puede estar asociado a plaquetopenia, ¿sí? Entonces hay que descartar. Bueno, laboratorio. Anemia, neutropenia, plaquetopenia, acidosis metabólica o alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria generalmente se dan en los trastornos del ciclo de la urea. El anión GAP, hay que darle mucha importancia a esto, la hiperamonemia, la hiperlactacidemia, la hipoglucemia, ¿sí? Urea baja en ausencia de un ayuno proteico, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la CPK, cetonuria, o sea, son varias cosas que a veces uno mide, pero hay algo un concepto básico. Si hay un paciente internado que cae por alguna de estas alteraciones, pedir el anión GAP. Pero no un anión GAP que ya venga a la cuenta hecha del gas. No, pedimos el estado ácido base venoso, pedimos el ionograma y le sacamos el anión GAP. Si el anión GAP no da normal y ha aumentado, podemos pensar en un ácido
en un ácido que no está eliminando, ¿sí? Entonces ahí ya nos orienta a un trastorno del metabolismo intermedio. ¿Cuándo tomar muestras? Y bueno, lo ideal para que sea más específico es tomar la muestra en el agudo. Por eso cuando caen a la guardia, yo siempre les digo, ante una sospecha, tomen una muestrita de sangre en gota de papel de filtro, porque el paciente después lo resolvió y si nos van quedando dudas o aparecen otras cosas, uno puede mandar esa muestra, ¿sí? Si el paciente no lo pudieron hacer en agudo, pero siguen teniendo la sospecha de que puede haber un trastorno del metabolismo, lo dejan pedido, ¿sí? Que saquen gotas de sangre de papel de filtro si el paciente vuelve a caer en una guardia por alguno de estos síntomas que yo nombré, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Bueno, a veces también congelamos líquido encefalorraquídeo y en orina también se puede congelar. Ahí hay que ver bien en el laboratorio cómo necesitan la muestra para que uno después pueda enviar. Códigos, bueno, va a depender de la forma de presentación. Esto es una emergencia, realmente cuando caen a la guardia con una sospecha de sepsis, un cuadro de fallo multiorgánico, bueno, obviamente, es un cuadro de emergencia que necesitamos actuar rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Me cae alguien a la guardia, ya sea, si es con el diagnóstico de que el paciente tiene un trastorno, ya sea un metabolismo intermedio o energético, por ejemplo, una mitocondrial, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos la sospecha, pero el paciente no tiene el diagnóstico aún, siempre aportar líquidos, interrumpir todo tipo de alimentación las primeras 24 horas, asegurar un aporte calórico importante. Usamos flujos dextrosado de 6 para arriba, hasta 12, pero no menor, ¿sí? Suspensión, obviamente, de otro aporte de comida vía oral, y las proteínas las reducimos. Generalmente, o no ponemos en las primeras horas, o si lo hacemos, 0,5 gramos kilo día. Ir progresando lentamente a medida que vamos viendo, vamos descartando la patología, o si en el caso ya sabemos que tiene, por ejemplo, una acidura glutárica o una aminoacidopatía, bueno, ahí vemos qué cantidad de proteína va a necesitar o qué leche especial va a necesitar, ¿sí? Con 24 48 horas por lo menos es esto en el agudo que hay que tener en cuenta: buen aporte de glucosa, no aporte oral y una buena hidratación, el equilibrio del estado ácido-base, y tener en cuenta en el amonio, que no se hacen en todos lados, pero es importante descartar hiperamonemia. ¿Es posible? Sí, es posible, pero bueno, cuesta, ¿sí? Pero tenemos que tenerlos en cuenta. Tratamientos que a veces uno le pone coadyuvante, digamos, por ejemplo, carnitina, biotina, coenzima Q, recursos terapéuticos extraordinarios de benzoato de sodio, plasmaféresis, hemodiálisis, bueno, dependiendo qué sospecha tenemos, ¿sí? Exsanguinotransfusión. Así que soluciones hay. Estos son videitos de pacientes que, bueno, estuvieron muy graves con trastornos de metabolismo intermedio y que después, bueno, se hizo el diagnóstico y actualmente están, digamos, alimentados con fórmulas especiales, o en el caso de, por ejemplo, trastornos de beta-oxidación, evitar ayunos prolongados, ¿sí? Esto lo vamos viendo. Yo no soy especialista en error congénito del metabolismo, sí he tenido una buena formación en la residencia, en el italiano, y he hecho los cursos, pero como siempre digo, es cuestión de actualizarnos. Yo sé que tengo que seguir leyendo, que tengo que seguir estudiando otras enfermedades, porque son millones y porque algunas son muy parecidas, entonces hay que sospecharlas, ¿sí? Bueno, ahí estaría. Espero que les haya servido. Yo lo que he querido es ver algunos síntomas clásicos y ver qué se puede hacer, ya sea en una guardia o qué le podemos pedir por lo menos como primer nivel. Buenísimo, la verdad que muy claro y muy práctico. Yo he tomado mis apuntes, así Bueno, siempre viene bien actualizarlos y tenerlos a mano, sí, por más que yo sigo con la agendita que hice la residencia y siempre totalmente. salva. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, en realidad pueden abrir los micrófonos porque somos pocos. Bueno. Y si no, bueno, también estamos en horario, así que ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Y si no, nos despedimos. Hay un chat acá. Ah, sí, hay chat, pero no le escucho que anímense, abran. chicos, a preguntar. Aprovechen, claro. Sí, la verdad que bueno,
el primer laboratorio es muy importante y muchas veces también uno pide laboratorio y siempre falta algo. Sí, así total. que está bueno tenerlo actualizado. Sí, así yo que bueno. Un poco, Lenka, transmitirles que a veces uno, cuando uno viene de formarse en otros lugares o que hay mayor acceso a esto de estas enfermedades más raras, o que también tenés la posibilidad de estar en contacto con gente especialista en esto, uno viene con todas las pilas. A medida que va pasando el tiempo, uno se va frustrando porque a veces no es tan fácil acceder a estos estudios, y porque también no tenemos a veces el acceso a estar consultando con gente especialista que lo piensa como algo ya habitual en su cabeza. Entonces, bueno, eso, tratar de no perder la esperanza y de que vamos, por ejemplo, pensando en distintas enfermedades y uno aprovecha y dice, bueno, hoy voy a leer, no sé, voy a ponerme a estudiar adrenoleucodistrofia, que uno ya se va olvidando, o si uno pide una resonancia y ve alguna alteración de la sustancia blanca, decir, bueno, a ver, ¿esto puede ser por una prematurez o no? ¿Esto avanza? ¿Es algo que está progresando? Y un concepto que digo básicamente acá, parálisis cerebral, por ejemplo, uno piensa que también lo dijeron en la charla la otra vez. Parálisis cerebral, cuando hablamos de parálisis cerebral tenemos que estar seguros de que hubo un trastorno que lo provocó, que fue en el desarrollo y que no va a progresar con otras cosas, si bien va a evolucionar en el tiempo por el hecho de que el paciente pueda tener una disfunción motora en la postura, pero no que está haciendo progresión de la enfermedad. Porque ahí ya no estamos frente a una parálisis cerebral. A veces uno le echa la culpa y decimos, fue una asfixia, y tal vez el Apgar fue normal, fue bajo, pero vemos una resonancia normal, que no tuvo ninguna afectación, y por ahí no fue producto de ese nacimiento, por ahí fue otra cosa. Entonces, no olvidarnos, si tienen dudas, pueden mimix parálisis cerebral, o una cuadriparesia o algo, pero seguir estudiando a estos chicos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, ya seguiremos en viendo algunos contacto. otros temas. Dale, bueno, Lenka, después te encargo que me pases los datos de los que estuvieron conectados. Dale, perfecto. Dale, gracias chicos, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.